quiere y anhela que en esta mañana nosotros tomemos esta palabra. Amén. Vamos a abrir allí en Hechos 1:8. Cuando todos se encuentren, pueden confirmar con un amén. Todos bien atentos y leemos la palabra del Señor bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pueden leerlo ustedes, hermanos. Lean. Gloria al Señor. Vamos a orar por la palabra y también que los niños vayan a su clase. Amén. Entonces, los niños allí atentos, y usted va a cerrar los ojos y le va a decir al Señor en esta mañana: Señor, habla mi vida. Tú conoces cómo he venido, habla mi vida. Señor, te adoramos y te bendecimos en esta mañana. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias, Señor, porque eres fiel. Gracias, Señor, porque tu palabra nunca retorna vacía, mi amado Dios. En esta mañana, Señor, tenemos la necesidad tan grande, Dios mío, de recibir tu palabra. Usa, Señor, mis labios. También, Señor amado, visítanos en esta mañana. Llévate toda pereza, todo cansancio, todo sueño, toda trampa del enemigo en esta hora. Yo te pido, Señor, que envíes en esta mañana tu lluvia. Hermano, pídale al Señor que haga algo especial en esta mañana. Dígale: Señor, anhelo tu Espíritu Santo en esta mañana. Anhelo tu Espíritu Santo en esta mañana. Que esta palabra llegue hasta lo más profundo y haga una obra especial. Te damos gracias, Señor, porque eres fiel. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gloria al Señor. Pueden estar cómodos, hermanos, sin dejar de alabar al Señor. Amén, gloria a Dios. Y hoy no hay culto en la tarde. ¿Por qué les adelanto esto? Para que no ande afanado, amén. Para que no diga: ay, ¿a qué hora se empezó y a qué hora vamos a salir? No, vamos a deleitarnos en esta mañana. Y vamos a meditar bajo el tema: necesitamos un verdadero encuentro con el Espíritu Santo. ¿Cuántos creen que lo necesitamos? Hermanos, necesitamos un verdadero encuentro con el Espíritu Santo. Y yo quisiera que usted esta mañana esté atento, hermano, esté allí receptivo a lo que Dios quiere hablarle. Y el Espíritu Santo, hermano, es la tercera persona de la Trinidad de Dios. Y el Espíritu Santo, hermano, nos anhela. Pero Él también quiere que usted le anhele. Porque cuántas veces Él nos anhela, pero nosotros no lo anhelamos. Gloria a Dios. Y me da, por casualidad, hoy no esperábamos caballeros, pero hay caballeros. Y yo le decía al Señor: Señor, me has dado un personaje para estudiar la vida de él, pero es un hombre. Pero no hay hombres en la iglesia el domingo. Pero Dios sabe cómo hace todo, amén. Y vamos a estudiar la biografía de un hombre que, hermano, me impacta. Un hombre que usted se va a empezar a identificar, que tiene de Dios. Y vamos a ver la biografía del apóstol Pedro. Todos hemos escuchado mucho del apóstol Pedro. Y lo que sabemos, y lo que más no sabemos, es que negó a Jesús. Y si tenemos algo que decir así, ese es un cobarde que negó 3 veces a Jesús. Porque sabemos esas historias. Pero vamos a ver la biografía de este hombre. Pedro fue el discípulo más cercano a Jesús.
de todos los 12. Este hombre, hermano, de carácter sanguíneo. ¿Ustedes saben qué es tener un carácter sanguíneo? Son las personas que son más extrovertidas, de repente más alegres, pero son las personas que se encienden muy rápido, como dicen por ahí, se prende un fósforo rodadito, amén. Por aquí no hay de eso, ¿cierto? Aquí todos son pasivos, doble. Aquí todos tenemos un carácter agradable a Dios, ¿saben? Pero Pedro tenía un carácter sanguíneo. Pedro, llamado Simón, vivió en Capernaum. Vayan viendo la biografía de este hombre y verán. Pedro era casado. Para los que piensen, no era casado, era casado. Y usted después lo va a leer en Mateo 8:14, donde él va y pide oración por su suegra. Y si tenía suegra, ¿era por qué? Porque estaba casado. Era un pescador, junto a su padre Jonás y a su hermano Andrés. Pedro pescaba. Pedro, o sea, era impulsivo. Actuaba primero y después pensaba. Si hay alguna coincidencia con la realidad, eso es mera coincidencia. Cuánta gente que primero actúa y después piensa. Así era Pedro. Pedro era de esos hombres que iban a la lucha y que de repente le decía al Señor, yo iré, que iba como al frente, yo no dejaré que te maten, si es posible iré contigo hasta la muerte. Amén. Era un hombre de esos como hoy en día se ve en las iglesias, Señor te amo, pero hay culto y está lloviendo. Ahí sí decimos, no iré, porque hablamos impulsivamente. Pedro hablaba impulsivamente. Cuando Jesús caminó sobre las aguas, ¿quién fue a recibirlo? Pedro. Pedro dijo, yo iré y caminaré también sobre las aguas. Era lanzadito. O sea que él decía, yo también puedo hacerlo. Tenía coraje y a la vez era un cobarde. Era un hombre de coraje. Y usted ve gente, hermano, que tiene mucho coraje en su casa, que tiene mucho coraje con los suyos, que alza mucho la voz con su esposa. Aquí no los hay. Que alza mucho la voz con mujeres con su esposo. Tampoco las hay. Que son muy valientes en la casa, pero afuera son unos cobardes. Amén, amén. Amén. Afuera son cobardes, porque afuera no le levantan la voz a cualquiera. Es como los hijos que a la mamá le dicen, ya voy, yo no escucho y son valientes. Pero al profesor, a la novia, al novio, hablan como se dice. Sí, amén, amén. Entonces, ¿qué nos habla eso? De que somos valientes con unas personas, pero a la vez cobardes. Este era Pedro. No les estoy diciendo este es usted o aquel no. Era un hombre que tenía una biografía terrible, hermano. Tenía coraje y a la vez cobardía. Era de enorme fortaleza. Dios habló más a Pedro que a sus otros discípulos. Le habló para alabarle y también para qué, para corregirle. Cuando le dijo, sobre ti edificaré mi iglesia. Esto fue ¿qué? Una alabanza. Pero más adelante le dice, apártate de mí, Satanás. O sea que, hermano, el Señor a Pedro fue uno de los discípulos que le habló con más certeza y que le pudo decir las cosas bien claras. ¿Por qué? ¿Qué sucede acá? Vamos a detenernos cuando Dios le dice a Pedro elogios y después lo exhorta. Porque sin querer muchas veces nuestros labios hablan cosas buenas, pero también hablan cosas que Pedro era un discípulo y había visto la gloria de Dios, pero de repente le colocó como obstáculo a Dios y Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, que me eres tropiezo. ¿Qué sucede? ¿Cuántas veces nosotros en la iglesia venimos a la iglesia, sentimos a Dios, pero no tenemos un encuentro real con Dios? Porque hablamos necedades, porque seguimos haciendo cosas
pero el Señor le amaba. Ningún otro discípulo recibió reproches tan directos como este hombre. Un factor positivo del carácter de Pedro fue que Pedro, hermano, rechazaba el pecado. Pedro quería agradarle a Dios y Pedro era sensible y tierno. Lo vemos allí en Lucas 5:8, cuando Pedro se arrodilla y le dice: Señor, apártate de mí, que soy hombre pecador. Hermano, este hombre era sensible y era tierno. El carácter de Pedro poco a poco se fue acomodando. Y es que déjeme decirle algo, hermano, los caracteres de cada uno de nosotros tienen que entrar en el propósito de Dios. Tenemos que permitirle a Dios que haga algo con ellos. Pero Pedro, hermano, estaba madurando. Pedro ya había recibido varios regaños. Pedro ya había recibido varias exhortaciones. Pero le faltaba algo especial a este hombre. Y era tener un verdadero encuentro con Dios. Hoy vemos gente en la iglesia que viene a los cultos, que tal vez se sientan por 1 o 2 horas, que llevan años en el Evangelio, pero que todavía no han tenido un verdadero encuentro con Dios. Pero a Pedro le iba a llegar. Sucedió algo terrible en la vida de este hombre. Estamos viendo su biografía. Pedro, aquel hombre que se sentía fuerte, sentía que amaba a Dios. Oiga bien, cuando Pedro le dijo: Señor, si es posible, yo iré a la muerte contigo, era porque él sentía que amaba a Dios. Él se sentía fuerte. Cuando fueron a arrestar a Jesús, él sacó su espada y ¿qué hizo? Le mochó la oreja a aquel soldado que iba y dijo: ¿qué? ¿Se lo van a llevar? O sea, aquí estoy para defenderlo. Porque él sentía que amaba a Dios. Y déjeme decirle algo: cuando Pedro guardó su espada, después de que Dios le exhortó, ahí todavía Dios le estaba exhortando. Eso no es así. Pero después de que este hombre guarda su espada, parece que con la espada guardó su valentía. Guardó aquel amor que tenía hacia Dios. Porque Pedro fue valiente y sacó su espada y tal vez le quitó la oreja a este hombre, porque ahí estaba el Mesías. Porque se sentía fuerte también con Dios y porque ya ellos estaban débiles. Amén. Dijo: aquí yo soy el valiente. Pero Pedro, hermano, hace todo esto porque ama a Dios. ¿Y cuántas veces usted y yo decimos: Señor, te amo? Pero en una situación difícil es donde realmente le demostramos a Dios si le amamos. Usted le dice: Señor, te amo y contigo iré hasta la muerte. Pero en medio de una prueba, en medio de una dificultad, dice: no vuelvo a esta iglesia. ¿Se da cuenta qué es lo que hacemos? En medio de que las cosas no nos salen bien, decimos: ya no quiero nada con Dios, ya no quiero nada con Él. Hermano, qué triste. Pedro en ese momento se sentía firme. Sucede algo triste en la vida de este hombre. Y aquel hombre, hermano, que se sentía tan fuerte, de repente niega al Señor. Y eso está allí en Juan. Vamos allí a San Juan 13:38. Aquel hombre, hermano, que tenía una experiencia con Dios. Dice el 38, Jesús le respondió: tu vida pondrás por mí, de cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. O sea, el Señor lo confronta y le dice: estás diciendo que tu vida darías por mí. Porque, hermano, el Señor conoce el final y el principio de nuestra vida. El Señor conoce si realmente usted le ama, si realmente yo le amo. El Señor conoce, hermano, nuestro corazón. Y Él sabía que Pedro iba a ser débil ese día. El Señor ya sabía lo que iba a acontecer. Y entonces sucede esto: no canta
cuando Pedro le niega. Pero ¿sabe algo que me parece tan interesante de Pedro? Y es que cuando estos hombres lo ven, San Juan 18:25, gloria al Señor, dice allí: estaba pues Pedro en pie, calentándose, y le dijeron: ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo: no, no lo soy. Estaba él allí al pie de aquellos hombres, y lo quedaron mirando y le dijeron: ¿no eres tú uno de ellos? Porque, hermano, aunque usted o yo cometamos errores, la gracia de Dios, hermano, lo va a identificar donde vaya. Pedro estaba ahí tal vez diciendo: bueno, me voy a hacer el disimulado, pero había un sello especial en este hombre. Ya estaba marcado, ya Dios tenía un plan con él. Y déjeme decirle algo: aunque usted de repente diga: yo quiero como calentarme un poquito las manos, como irme un poquito para allá, para ese mundo, habrá gente que le va a decir: no era usted uno de ellos, no es usted uno de esa iglesia, usted tiene algo especial. Por eso, hermano, la gente lo identifica. ¿A usted no le ha pasado? Amén, amén. Y hay gente que está apartada de Dios, y de repente uno los ve y le dice: usted fue cristiano. Uno les identifica lo que tuvieron, amén, porque esas personas quedaron con algo de Dios. Y este hombre dice: no, yo no soy. Hermano, Pedro, con tanto coraje, con tanto carácter, se convirtió en ese momento en que era un cobarde. No tuvo la valentía para que este hombre le dijera al Señor: sí, soy uno de ellos. No, se convirtió en un cobarde. Y yo quiero decirle algo, hermano: ¿cuántas veces el pueblo de Dios se convierte en un cobarde? ¿Cuántas veces, hermano, nosotros decimos: Señor, te amamos, pero en el momento de demostrarlo, en el momento de accionar, nos volvemos cobardes? En el momento de sacar la cara por nuestro Dios, nos quedamos allí sin palabras. ¿Cuántas veces, hermano, el cristiano habla como Pedro a la ligera? Señor, llévame a las naciones. Si tengo que andar por caminos tenebrosos, si tengo que ir a las veredas, yo iré. Y cuando le dice el hermano: vaya que hay que evangelizar una vereda, yo no iré. Si es que hablamos a la ligera. Señor, yo te serviré lo que me toque hacer. Hermano, le tocó el aseo, hermano. No, eso no es para mí. ¿Por qué? Porque hablamos a la ligera. Pero tenemos que tener un verdadero encuentro con Dios para que nuestra mentalidad cambie, para que nuestra vida cambie, hermano, para que nuestra vida revolucione. Pedro, hermano, cuando negó al Señor por la tercera vez y el gallo cantó, ¿usted se imagina el dolor de este hombre? Échese por un momento a la historia. ¿Usted se imagina cómo el corazón de este hombre lloraría? Y déjeme decirle algo: usted ha hecho algo que usted sabe que a Dios no le agrada. Amén, amén, lo hemos hecho porque somos de carne, amén. Y porque si no lo hubiéramos hecho, entonces no tuviéramos pecado y estaríamos aquí todos ángeles. Y no, en algún momento de nuestra vida hicimos algo. ¿Y cómo se puso nuestro corazón? Hermano, eso es una agonía muy terrible. Porque el corazón se siente derribar, porque solamente sentimos: Señor, ¿qué le hemos hecho? Pedro se sintió así: lo negué 3 veces. Anduvo conmigo, me recosté al lado de él, comí con él, tuve experiencias con él y le negué. ¿Sí está entendiendo? Amén, amén. Hermano, ¿cuántas veces nosotros tenemos experiencias con Él?